Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Hoy vamos a estar transmitiendo la sagrada y bendita palabra del Mesías Yeshua exactamente al pie de su voz, como fue transmitida allá en Israel hace más de 2000 años. El tema que va a exponer el Mesías es la tentación. Esta es una traslación original para que le entiendas tú a la enésima potencia espiritual. Tienes que meditar esta palabra cerrando tus ojos y abriendo el ojo del pensamiento. La paz esté con vosotros, inicia el Mesías, para que todos pongan la debida y correspondiente atención. Si os enseño los caminos del Señor, es para que los sigáis. ¿Podéis acaso recorrer el sendero que baja por la derecha y el que baja por la izquierda juntos? No podéis, porque si tomáis uno, debéis de dejar el otro. Ni siquiera tratándose de dos senderos adyacentes, podríais manteneros caminando siempre con un pie en cada uno. Acabaríais cansándoos y equivocándoos, aunque se tratara de una apuesta. Pero es que entre el sendero de Dios y el de Satanás hay una gran distancia que además cada vez se ahonda más, exactamente como sucede con esos dos senderos que terminan aquí. A medida que van descendiendo, se alejan el uno del otro, uno en dirección a Cafarnaúm, el otro en dirección a Tolemaida. La vida es así, fluye como arco a caballo entre el pasado y el futuro, entre el mal y el bien. En el centro está el hombre con su voluntad y su libre albedrío. En los extremos están, en una parte, Dios con su cielo, en la otra, Satanás con su infierno. El hombre puede elegir, nadie lo obliga. Que no se me diga, pero Satanás tienta, como disculpa de bajar hacia el sendero bajo. Dios también tienta con su amor, que es bien fuerte, con sus palabras, que son muy santas, con sus promesas, que son muy seductoras. ¿Por qué entonces dejarse tentar por uno solo de los dos, y además por el que no merece ser escuchado? Palabras, promesas, amor de Dios no son suficientes para neutralizar el veneno de Satanás. Fijaos que ello no testifica a favor de vosotros. Una persona que tenga fuerte salud física supera con facilidad los contagios, aún no siendo inmune a ellos. Sin embargo, si uno está ya de por sí enfermo y por tanto débil, es casi seguro que perecerá si cae en una nueva infección
o si sobrevive, quedará más enfermo que en el estadio precedente, porque no tiene fuerza en su sangre para destruir completamente los gérmenes infecciosos, pues lo mismo sucede con la parte superior. Si una persona está moral y espiritualmente sana y fuerte, no es que esté exenta de ser tentada, creedlo, pero el mal no echará raíces en ella. Cuando oigo a alguno que me dice, he conocido a tal o cual persona, he leído tal o cual libro, he tratado de llevar a este o aquel al bien, pero ha sucedido que el mal que había en su mente y en su corazón, el mal que había en el libro ha entrado en mí. Yo concluyo, lo que demuestra que ya había creado en ti el terreno favorable para que entrase, lo que demuestra que eres una persona débil, completamente carente de nervio moral y espiritual, porque incluso de nuestros enemigos debemos sacar cosas buenas. Observando sus errores, debemos aprender a no caer en ellos. El hombre inteligente no es juguete de la primera doctrina que llega a sus oídos. Quien está saturado de una doctrina no puede hacer espacio dentro de sí para otra. Esto explica las dificultades que uno encuentra cuando trata de persuadir, de seguir la verdadera doctrina a quienes están convencidos de otras. Pero si me confiesas que tu pensamiento cambia al mínimo soplo del viento, veo que estás lleno de vacíos. Veo que tu fortaleza espiritual está llena de fisuras. Los diques de tu pensamiento están agrietados en 1000 puntos por los que salen las aguas buenas y entran las contaminadas. Y eres tan necio y apático que ni siquiera te das cuenta y no pones el necesario remedio. Eres un desdichado. Sabed elegir, pues, entre los dos senderos, el bueno, y proseguir en él, resistiendo, oponiendo resistencia a las seducciones de la carne, del mundo, de la ciencia y del demonio. La fe a medias, compromisos o pactos hechos con dos, el uno contrario al otro. Dejádselos a los hombres del mundo. Ni siquiera en ellos deberían existir si los hombres fueran honestos. Pero al menos vosotros, hombres de Dios, no los tengáis ni con Dios ni con Satanás. Podrías tenerlos, pero es que ni con vosotros mismos debéis tenerlos, porque no tendrán valor. Vuestras acciones compuestas de bien y mal no tendrían valor alguno. Además, las que fueran enteramente buenas
quedarían anuladas por las no buenas. Las malas os conducirían directamente a los brazos del enemigo. No sean, por tanto, así vuestras acciones. Antes bien, sed leales en vuestro servicio. Nadie puede servir a dos señores que piensan de forma distinta. Amarás a uno y odiará al otro, o viceversa. No podéis ser al mismo tiempo de Dios y de Satanás. El Espíritu de Dios no puede conciliarse con el espíritu del mundo. El uno sube, el otro baja. El uno santifica, el otro corrompe. Y si estáis corrompidos, ¿cómo podréis actuar con pureza? Ya sabéis cómo se corrompió Eva y Adán por ella. Satanás besó los ojos de la mujer y los embrujó, de modo que todo lo que veía puro hasta ese momento para ella tomó aspecto impuro y despertó curiosidades extrañas. Luego Satanás le besó los oídos y se les abrió a palabras de una ciencia ignota, la suya. También la mente de Eva quiso conocer lo que no era necesario. Luego, Satanás mostró a los ojos y a la mente despertados al mal aquello que antes no habían visto ni entendido, y todo en Eva quedó despertado y corrompido. Y la mujer fue al hombre y le reveló en secreto y persuadió a Adán de que saborease el nuevo fruto, tan hermoso para la vista, tan prohibido hasta ese momento, y le besó y le miró con la boca y las pupilas, estando ya presente la mezquindad de Satanás. Y la corrupción penetró en Adán, que vio y que a través del ojo sintió el apetito de lo prohibido y lo mordió con su compañera y cayó desde tanta altura al lodo. Cuando uno está corrompido, arrastra hacia la corrupción, a menos que el otro sea un santo en el verdadero sentido de la palabra. Atención, hombres, con la mirada, la del ojo y la de la mente, una vez corrompida por fuerza, corromperán lo demás. El ojo es faro del cuerpo, del corazón, tu pensamiento. Si tu ojo no es puro, ten en cuenta que por la sujeción de los órganos al pensamiento, los sentidos se corrompen por un pensamiento corrompido. Todo en ti será tenebroso. Seductores velos crearán impuros fantasmas en ti. Todo es puro en quien tiene pensamiento puro, que a su vez da una mirada pura. Entonces la luz de Dios, señora
desciende donde no se encuentra el obstáculo de la carne. Mas si por mala voluntad has educado tu ojo a torpes imágenes, todo en ti se transformará en tinieblas. Inútilmente mirarás incluso a las cosas más santas en la oscuridad. No serán sino tinieblas y harás obras de tinieblas. Por tanto, hijos de Dios, tutelaos contra vosotros mismos, vigilaos atentamente contra todas las tentaciones. No hay mal en el hecho de ser tentados. El atleta prepara para la victoria con la lucha. El mal está en ser vencidos por falta de preparación o de atención. Sé que todo puede servir de tentación. Sé que defenderse debilita. Sé que la lucha cansa. De todas formas, ánimo. Pensad en lo que conseguís por estas cosas. ¿Estaráis dispuestos a perder una eternidad de paz por una hora de placer, del tipo que sea? ¿Qué os deja el placer de la carne, del oro y del pensamiento? Nada. ¿Qué conseguís de repudiarlos? Todo. Hablo a pecadores, porque el hombre es pecador. Bien, decidme de verdad, una vez aquietado el apetito de la carne o el orgullo o la avaricia, ¿os sentís más lozanos, contentos, seguros? En el tiempo que sigue a la satisfacción del deseo, que es siempre tiempo de reflexión, ¿verdaderamente os habéis sentido felices? Yo no he probado este pan de la carne, pero respondo por vosotros, no, lo que habéis sentido es decaimiento, desagrado, incertidumbre, náusea, miedo, desasosiego. Ese ha sido el contenido sacado a la hora transcurrida. Ahora bien, de la misma forma que os digo, no hagáis eso nunca. Os digo también, no seáis crueles para con los que yerran. Os lo ruego, recordad que todos sois hermanos, hechos de una carne y de un alma. Pensad que muchos son las causas que inducen a pecar. Sed misericordiosos para con los pecadores. Levantadlos bondadosamente y conducidlos a Dios, mostrando que el camino que han recorrido está erizado de peligros para la carne, la mente y el espíritu. Si hacéis esto, obtendréis un alto premio, porque el Padre que está en los cielos es misericordioso
con los buenos y sabe dar el céntuplo por uno. Hermanos, esta es la gloriosa palabra de Cristo, de Yeshua el Mesías, que fue proferida hace más de 20 siglos en Israel. Y su pueblo agradecido dice: te alabamos, Señor. Qué hermoso este discurso, esta apoteósica oratoria que solo el maestro la sabe dar en su excelencia, con toda la perfección lingüística. Hermanos, ahora nos damos cuenta acá con respecto a la tentación. Sabemos que el enemigo tienta, pero no nos hemos dado cuenta que el trino Dios, esa triada gloriosa, también nos tienta a hacer cosas santas, buenas. Aquí se lo voy nuevamente a recordar, como dijo el maestro al pie de la letra de su voz, se lo voy a recordar. Dice: Dios también tienta con su amor, que es bien fuerte, con sus palabras, que son muy santas, con sus promesas, que son más de 5,000 que hay en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y además que son muy seductoras. Démonos cuenta acá que dice: palabras, promesas, amor de Dios. ¿Acaso no son suficientes para neutralizar el veneno de Satanás? Claro que sí. A veces, de repente, les voy a decir mi experiencia cuando se me vienen tentaciones de mi pasado, de lo que andaba mordiendo el polvo en el adulterio y la fornicación. Entonces empiezo a tener esas escenas vívidas, pero no dejo que transcurra en un minuto y por lo tanto digo un Padre Nuestro. Los hermanos católicos deberían de decir un Ave María. Los judíos, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Un shaharit, una oración como tal y cual la hacen en la mañana. Por lo tanto, allí es que entramos ya nosotros en lucha, en batalla, para que el enemigo huya, porque a él no le agrada que esas palabras del Padre Nuestro para los cristianos y un Ave María para los católicos y un shaharit para los judíos, eso le repudia al enemigo y por lo tanto abandona su posta. Hermano, esto está tan bello que el maestro nos dice cómo combatir. Acá dice: si una persona está moral y espiritualmente sana y fuerte, no es que esté exenta de ser tentada, creedlo, pero el mal no echará raíces en ella. Fijémonos bien, el hombre inteligente no es juguete de las primeras doctrinas que llegan a sus oídos. O sea, aquí voy a hacer énfasis, hincapié. Muchas veces que voy a ser completamente recto, directo
voy a ir a la llaga, a tocarla con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa en los hermanos católicos? Que no guardan el sábado. ¿Por qué? Porque el tercer mandamiento solo se lo dice en una forma superficial y lisonjera. O sea, están usando la hermenéutica como para no profundizar exactamente dónde la triada divina quiere que nosotros la pongamos en práctica, porque es palabra santa, sagrada, excelsa. Y al ponerla en práctica, porque el sábado es el día del Señor, pero como la doctrina que se nos dio desde el principio, nosotros la mantenemos y están muy aferradas a esa doctrina, que el domingo es el día, el Agnus Dei, o sea, el día del Señor. No es así. Aquí se viene a romper con esos estereotipos, con esas marcas, con esos tatuajes de la palabra, que no es la correcta. Lean por favor Éxodo 28. Y para los hermanos católicos, la Biblia Nueva Jerusalén está completamente muy clara. Y ahora bien, ¿por qué no lo comprenden entonces los hermanos católicos? Porque la doctrina que se les ha brindado no la quieren abandonar, aún teniendo ya conciencia, aún teniendo un nivel de analizar y ponerla en práctica de acuerdo a la Sagrada Escritura. Y para corroborar ese tercer mandamiento que está en Éxodo 28, le voy a aclarar aquí con la palabra en Éxodo 31:12. Y lo dice perfectamente con el título que está antes de iniciar el versículo 12, descanso sabático. Yahvé habló así a Moisés: di a los israelitas, no dejéis de guardar mi sábado, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros de generación en generación, o sea, para la actual, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. ¿Cuándo santifica el Señor? ¿Domingo? No. ¿Cuándo santifica? En el sábado. Guardad el sábado porque es sagrado para vosotros. ¿Qué más claro, hermano? Pero volvemos, que como a mí se me ha enseñado a leer en el silabario, cuando me ponen un periódico, ya no puedo leer, porque la letra de imprenta es distinta a la del silabario. Entonces hay un cambio rotundo. Y eso es lo que me pasó a mí, que cuando estaba en primer grado, la profesora, cuando ya estábamos ya para finalizar, viene y me pone un periódico para que yo leyera. Yo ya sabía leer, pero ¿qué pasó? Ese contraste, esa constatación, o sea, ese contraste vino a perjudicar mi mente, porque ella nunca nos había puesto a leer en un periódico y me pone a mí el examen, la tarea, que si yo leía en el periódico me iba a promover al grado inmediato superior, que era segundo grado. Pero como a mí fue un choque el esquema, o sea, el tipo de letra
del silabario al tipo de imprenta de periódico es distinto. Y como ella, para que yo leyera el periódico, ella tenía que haber enseñado a un mes antes a nosotros a leer en el periódico y así estar nosotros ya teniendo un esquema mental. Y por lo tanto, si ella lo hubiera hecho así, entonces yo no hubiera tenido esa problemática, ese desencaje. En primer lugar, yo para aquel tiempo, mis padres estábamos viviendo en una condición pobre. Por lo tanto, no podían ellos comprar el periódico, porque en vez de comprar el periódico, mejor era comprar tortillas que el periódico. Entonces, hay situaciones en las cuales no cotejan. Pero bueno, hermanos, sigamos porque esto está rico, esto está sabroso. Dice que el hombre inteligente no es juguete de la primera doctrina que llega a sus oídos. Fijémonos bien. Pero si me confiesas que tu pensamiento cambia al mínimo soplo del viento, creo y veo que estás lleno de vacíos. Veo que tu fortaleza espiritual está llena de fisuras. Los diques de tu pensamiento están agrietados en 1000 puntos, por los que salen las aguas buenas y entran las contaminadas. Y esto es así, en el cual, hermano, es que nosotros en la vida no nos tenemos que dejar embaucar. El Señor nos ha dado 5 sentidos. Y si en la iglesia hay algunos versículos que le dan la exégesis, o sea, una interpretación a la original, o sino que los manipulan para favor de la persona que está predicando, ya sea por sus intereses personales, llamémosle dinero, llamémosle que se están hablando del diezmo y no hablan exactamente que si tú diezmas te vas a salvar. No, no es por diezmar que te vas a salvar. E incluso estás ayudando a la persona incorrecta. ¿Por qué? Porque para empezar a hablar directamente sobre este tema, el diezmo dice exactamente al pie de la letra en Malaquías 3 del 7 al 12, traed el diezmo al alfolí. En otra dice, Reina Valera dice, traed el diezmo a la casa del tesoro. Pero exactamente lo que está diciendo, tesoro, porque allí habían cosas sagradas. Entonces, como el candelero que estaba hecho de oro puro. Pero entonces ahí tenemos que saber irnos a la madre de las Biblias, que es la Nueva Jerusalén, la Biblia, la Nueva Jerusalén. Esa es la Biblia por excelencia. Tiene un vocabulario sofisticado, técnico, muy avanzado, pero para eso está el diccionario, para saber entender y comprender de la mejor manera. Bueno, entonces, lo importante es aquí que dice que hay que llevar el diezmo al alfolí. ¿Y qué significa alfolí? Granero. Para que haya alimento. No dice para que haya dinero en mi templo, porque el templo no es banco. Y aquí, para rematar esto, Yeshua, el Mesías, nunca dio el diezmo al templo. ¿Por qué? Porque él estaba en contra del Sanedrín, porque lo utilizaban ellos para sus intereses mezquinos personales, para tener poder, para tener riqueza, para ser un hombre famoso, y ellos no compartían. Ellos nada más
De lo mucho daban, pero no todo. Ellos tenían que trasladar todo lo que llegaba al templo. Lógico que iban a agarrar una parte para sus necesidades básicas de comida. Ok, no es problema. Pero ¿qué pasaba? Se quedaban con la mayor parte de esos bienes. Es por eso que el Señor baja de su trono del cielo y viene a la tierra tomando condición humana y los enfrenta. Y aquí vamos a caer en otra situación, en la cual dice acá, tenemos que oponer resistencia a las seducciones de la carne, del mundo, de la ciencia y del demonio. La fe a medias, compromisos o pactos hechos con dos, el uno contrario al otro, dejárselos a los hombres del mundo. Ni siquiera en ellos deberían existir si los hombres fueran honestos. Y aquí ya para cerrar, hermano, ¿cómo fue la tentación que tuvo Eva para ceder a las seducciones del mal de Satanás? Aquí lo vamos a escuchar por voz del Mesías. Aquí dice: luego Satanás mostró a los ojos y a la mente despertados al mal aquello que antes no habían visto ni entendido, y todo en Eva quedó despertado y corrompido. Y la mujer fue al hombre y le reveló su secreto y persuadió a Adán de que saborease el nuevo fruto, tan hermoso para la vista, tan prohibido hasta ese momento. Y le besó y le miró con la boca y las pupilas, estando ya presente la mezquindad de Satanás. Y la corrupción penetró en Adán, que vio y que a través del ojo sintió el apetito de lo prohibido y lo mordió con su compañera y cayó desde tanta altura al lodo. Fijémonos bien, Satanás besó los ojos de la mujer y los embrujó. ¿Cómo besó los ojos? Diciéndole: oye, ¿quién te ha dicho que no puedes comer tú de ese árbol del bien y del mal? No, entonces hubo una seducción. Mira, ese árbol no es que te vas a morir completamente, como dicen, que del bien y del mal. No, lo único es que tú vas a pensar distinto de lo que piensas ahorita. Entonces hizo que sus ojos se fijaran en el árbol. Y luego dice acá: y embrujó de modo que todo lo que veía puro hasta ese momento para ella tomó aspecto impuro y despertó curiosidades extrañas. O sea, las palabras embrujaron a Eva. Luego Satanás le besó los oídos y se los abrió a palabras de una ciencia ignota a la suya. O sea, le abrió conocimiento de que no tenía, que no había adquirido. Primero, el Señor Hachén le revelaba a Adán y Adán hablaba con su mujer. Pero aquí Satanás seduce, tienta, y a través de la vista y de los oídos es donde la mujer cae y arrastra a la perdición al hombre. Adán estaba puro en ese momento, pero como Eva, antes de que Adán comiera, lo vio, ya se le quedó viendo Eva a los ojos de Adán y le besó. Y ahí, como ella ya estaba contaminada a través de la vista y el beso, el tacto, entonces allí manifestó lo que había adquirido a través de el
profesor del mal, Satanás. Una vez que fue besado por Eva, Adán, entonces ahí sintió esa carcoma, esos pensamientos impuros, y después de estar en santidad, viene y cae al pecado por primera vez. Entonces hoy te das cuenta cómo fue que se dio este trance, esta situación, hermano, por boca del Mesías. Si te ha gustado este evento, este programa, este mensaje, por favor, mándalo a más que puedas y el Señor te va a corresponder, te va Él a dar lo que tú mereces por ser heraldo de su evangelio. Te va a recompensar en creces, en bendiciones. Solo créelo y así va a ser. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios permite.